escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Con ustedes, el hermano Fabio. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Bendiciones, hermanos. Le habla su amiga Marlene Luciano desde República Dominicana para invitarlo a ver el programa de nuestro hermano Fabio Arguedas Fonseca en el canal de YouTube, donde día tras día comparte una pequeña porción de la palabra de Dios para el conocimiento y crecimiento de cada uno de nosotros. Dios le bendiga. Gracias, República Dominicana, por su audiencia. En el siglo I, los primeros convertidos se reunían en las casas. Dice Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El escritor de Hechos, se dice que fue San Lucas, se estaba refiriendo cuando dicen y perseveraban unánimes cada día en el templo, no se refería al templo reconstruido por Herodes en el año 19 antes de la era común. No se refería al templo que era gobernado por el Sanedrín, que a su vez el Sanedrín estaba bajo la tutela del Imperio Romano. No se refería a ese templo, al templo grande, donde se construyó también el templo de Salomón en el año 962 antes de la era común. No se refería a ese templo. El escritor de Hechos se está refiriendo a las sinagogas. En Israel existían en el tiempo del primer siglo más o menos unas 400 sinagogas. Cada sinagoga era a su vez manejada por un rabino, una persona que tenía algunos discípulos. En el caso de Jesús tenía sus 12 discípulos, pero no se decía que tenía sinagoga, ya que Jesús predicaba en los montes y Jesús predicaba en las calles, sanaba en las calles. No tenía, como los demás rabinos, una sinagoga. Ese templo, el templo de Herodes, que se le llama a su vez por los eruditos el segundo templo, fue destruido por el general Tito Vespasiano en el año 70 de la era común. El templo dejó de ser gobernado por los presidentes de los Sanedrín, en ese caso por Anás y Caifás, antes del año 37 de la era común. Después el templo fue gobernado en total, después de ese año, por el Imperio Romano. Así que, y perseveraban unánimes en el templo cada día, no se refería al templo que generalmente se cree, porque los romanos eran enemigos de los judeocristianos. Los judeocristianos, después de la destrucción del templo, perdieron las sinagogas por las persecuciones que existían en Israel. A partir del año 65, la revuelta que hicieron los judíos contra el Imperio Romano, eso devastó completamente Jerusalén. Los judíos tuvieron que escapar, algunos a Antioquía y otros a Roma. Judea casi quedó deshabitado por completo. Por eso es que los cristianos del primer siglo tuvieron forzosamente que empezar a reunirse en las casas. Por eso dice las Escrituras, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y comían en las casas, partían el pan cada día con alegría y sencillez de corazón. Partían el pan en las casas. Los creyentes se reunían en las casas después del año 70 de la era común. A eso es lo que se está refiriendo el escritor de Hechos, San Lucas. Cuando el texto sagrado dice en Romanos 10:25
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, no está hablando de templos ni de sinagogas, está hablando de las casas, porque los creyentes se reunían, como digo, en las casas. No existe ninguna historicidad que los creyentes se reunieran en un templo tan abiertamente como en el siglo XXI. No existía esa libertad de culto. El miedo a las persecuciones romanas a partir del año 65 de la era común, el destierro, el martirio y la muerte hacían que los cristianos fueran sensibles a las reuniones. No asistían comúnmente a las reuniones porque obviamente tenían temor de perder sus vidas, de perder sus bienes, de ser desterrados o la misma muerte. Generalmente, hoy día, lo importante para un creyente es asistir a los cultos, asistir a los templos, pero no se sabe para qué es que hay que asistir. Generalmente se cree que es para cantar y aplaudir, ir a escuchar la palabra por 45 o una hora y regresar a sus casas con toda tranquilidad. No es eso. Generalmente no se dice el propósito de la congregación, que está esbozado en Hebreos 10:24, que dice el texto: considerándonos unos a otros para estimularnos en el amor y en las buenas obras. El propósito de la congregación de Hebreos 10:25 es que los cristianos se estimulen al amor unos con otros y a las buenas obras. Es eso precisamente lo que quiere decir el escritor de Hechos 2:46, que partían el pan juntos en sus casas con alegría y sencillez de corazón. El propósito primordial de el reunirse no es el propósito que se usa hoy día, que a un creyente, como digo, se reconoce por cuántos días vaya a la congregación y cumpla con todo lo que se les diga. Se les reconocía por el amor que se tenían unos con otros. Los historiadores más críticos dicen que los cristianos del primer siglo eran creyentes comunes y corrientes, mediocres como los de ahora, dicen ellos, pero tenían algo que era diferente a todos los demás, al mundo entero, que esa gente se amaba de verdad los unos por los otros. Seguramente por eso es que la iglesia del primer siglo en solo Jerusalén, la iglesia llegó a tener más de 200,000 miembros por el amor que se tenían los unos para con los otros. Entonces, cuando entendamos bien Hebreos 10:25, abrazándolo con Hebreos 10:24 y con Hechos 2:46, a los creyentes congregacionalmente se nos resolverá un montón de situaciones. Fabio Argueda les saluda. Les esperamos en la siguiente edición. Esto fue Escudriñando la Biblia con el hermano Fabio. Les esperamos en la siguiente edición.